Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez y me da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañe en este índice flamígero de MXN Televisión. Esta ocasión nos acompaña, y para mí de verdad es un gran gusto, Luis Farías Maquí. Luis Farías Maquí, ¿se pronuncia así Maquí? Mackay. Mackey. Bueno, yo lo pronuncié mal, disculpas, No, debiera pronunciarse así, pero pues ya se castellanizó ya se hace mucho castellanizó, aquí. ya es Luis Farías Mackey. Él es un destacado analista político, usted lo ve en sus podcasts semanales junto con Pepe Newman, Pepe y Luis, el podcast muy visto por toda la gente, y también cotidianamente con un comentario, lo puede leer también, pronto otra vez en Índice Político, y vamos a platicar de lo que se está yendo y de lo que posiblemente pueda llegar. Luis, de verdad, mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Al contrario, Paco, te lo agradezco mucho. El honor es mío. Te guardo un gran respeto y un cariño desde hace muchísimos años ya. Hijo, Y por lo desde tanto, pues, 1979, pues sí, 79, sí. 79, ¿no? Sí. Entonces, pues para mí es algo muy especial estar aquí contigo y acompañarte. Al contrario, se va, se fue, Esperemos, eso, eso. esperemos que se vaya hasta que se vaya. Eh, yo veo difícil porque no es un hombre que simple y llanamente, perdón lo que voy a decir, agarre sus calzoncitos y se vaya a su casa, ¿no? Ya dijo que se tiene que aclimatar. Fíjate nomás qué paradójico. Me voy a aclimatar en la Ciudad de México para irme a vivir a Tapachula. O sea, no cuadra nada, ¿no? Pero en fin, esperemos que sí se vaya algún día. Y se queda en Palacio Nacional. Bueno, eso es atroz, porque aparte está incurriendo, tanto él como ella y muchas otras autoridades, pues si no en un delito, por lo menos sí en una irregularidad, porque métete a vivir tú a Palacio Nacional. Un ciudadano común y corriente no puede hacerlo. No, porque además son bienes públicos y además es un monumento histórico. Hay ahí hasta peculado y, no sé, malversación de fondos, porque pues, no tiene por qué usar el agua, ni el gas, ni la luz de Palacio, ¿no? Así es, eso le corresponde a quien es presidente de la República en su momento. Claro. Terminando su mandato, Así es un ciudadano más. así es. Acuérdate aquel discurso de López Mateos, ¿no? Cuando dijo que al terminar su gobierno se reintegraría a las filas de los ciudadanos, ¿no? Como uno más del pelotón, una cosa, una frase muy Sí, elocuente recuerdo. de López Mateos. Pues es un ciudadano igual que todos, ¿no? Y podía vivir ahí porque estaba en ejercicio de una función pública otorgada por el voto ciudadano, pero por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, pues podrás ser muy querido, pero agarra tus cositas y te vas a tu casa, ¿no? Y esta situación anómala no obedecerá al temor que pudiera tener de regresar a Palenque, Chiapas, donde la violencia está desatada. Yo creo que hay dos grandes temores. Uno, ese, eh, tú lo acabas de decir, Chiapas es uno de los estados más peligrosos del país En este momento sí. en este momento. Hay, bueno, lo que no habíamos visto nunca en el México por revolucionario, refugiados chapanecos en Guatemala, huyendo de México por la violencia, ¿no? Entonces, pues, no ha de ser fácil, por más que diga que el pueblo lo cuida, ¿no? Y por más que haya desaparecido el Estado Mayor Presidencial, sabemos que se mandó a hacer un cuartel militar, una base militar a 2 kilómetros de su finca, ¿no? Pero aún así, yo creo que hay un miedo de la situación que priva en Chiapas, por un lado, pero también creo que en él hay una parte orgánica, una parte propia de su ser, de su esencia, que no puede despegarse del poder y que ha de creer que si él no está aquí para en cualquier momento llamarle la atención a Claudia
o inclusive empezar a dar directrices, órdenes directas al gobierno que mañana va a empezar, no se sentiría a gusto o no se siente a gusto, ¿no? Entonces yo creo que es, por un lado, el no querer irse y por otro lado el miedo de que se le descompongan las cosas, ¿no? Han pasado de que le quiten los alfileres. Como dijo aquel. Como dijo aquel, sí. 5 años, 10 meses. En estos 50 y... ¿qué son? Pues en esos 5 años, 10 meses, ¿qué vimos? El nacimiento de una tiranía, como dijo Ernesto Zedillo, una dictadura, como afirmamos otros, o una monarquía heredable por la presencia de su hijo Andy López Beltrán, como el comisario de Morena. Sí. Pues lo que te voy a decir posiblemente no vaya a gustar, pero yo creo que no es nada de eso. Es algo mucho peor. Yo creo que es el fin de un proceso de degradación, de putrefacción política que viene desde hace muchos años, en donde a él le ha tocado jugar un papel preponderante, pero siendo el producto más prístino y acabado de una putrefacción de un sistema en su totalidad. Y en ese sistema tengo que incluirnos a nosotros, porque él no llegó sin un contexto, él no llegó de la nada, no fue por una generación espontánea. Él fue producto de un México que se ha negado a aceptar que está en crisis políticamente hablando desde hace muchos años. Y hoy, por ejemplo, pues vemos que muchos ya reniegan de él, ¿no? Krill ya escribió, Graco escribió hasta un libro, Krause también, ¿no? Este fin de semana. Pero prácticamente todos ellos estuvieron a sus pies, hicieron procesión hasta Tabasco para postrarse a sus pies, para traerlo al PRD, ¿no? Y el que no quería estar al lado de él en el templete, pues caminaba en el Éxodo o ponía su tienda de campaña en el Zócalo, ¿no? En fin, fue un hombre que atrajo muchas simpatías y muchas antipatías, pero que solamente se pudo desarrollar, según mi personal punto de vista, en una sociedad enferma, y una sociedad que no supo ver con tiempo que estábamos ante un hombre problemático, un hombre difícil, un hombre con problemas de conducta. No, yo no podría decir qué tipo de problemas, pero no es una conducta normal y nunca ha sido una conducta normal la de él. Pero en cualquier otra sociedad posiblemente no hubiese pasado de presidente municipal, de síndico, de líder sindical, si me apuras mucho, ¿no? De un revoltoso ahí con un grupito, pues, que convierte ese movimiento en un modus vivendi, pero no llega a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, yo opino que el sistema político mexicano entró en crisis en el 68, porque fue incapaz de resolver la problemática que le presentaba el Nuevo México y el Nuevo Mundo. El 68 se parió un mundo nuevo, ¿no? Y el viejo sistema político mexicano hecho para resolver los conflictos del poder, dentro del poder, principalmente con los militares y los civiles, sí, no supo hablar con la sociedad, no supo escucharla. Y desde ahí viene una descomposición a la que le fuimos poniendo parches, pero nunca aceptamos que estábamos en crisis y que teníamos que generar un nuevo sistema, un nuevo pacto político. Y bueno, pues hasta que llegamos a la chingada, ¿no? Perdón por el término, pero... Así se llama el rancho. Así se llama el rancho. Y ahí estamos. Instalados ahí. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de salirnos de la chingada?
Por supuesto que sí. Es decir, siempre hay posibilidades. Porque los pueblos, perdón, aquí tengo yo que hacer un paréntesis, ¿no? Tenemos que recuperar el lenguaje, porque uno de los grandes problemas es que hicimos nuestro el lenguaje de López, con su gran aparato de comunicación y su Big Brother mañanero, que lo que vimos es Orwell en vivo y a todo color, ¿no? Nos impuso hasta su lenguaje, su neolengua. Entonces iba a decir, los pueblos son más que sus líderes, pero tenemos que recuperar, somos ciudadanos, tenemos que recuperar ciudadanía. Claro. Porque el pueblo es una unidad abstracta que lo que hace es borrar la pluralidad, las diferencias, las contradicciones propias de toda sociedad. Sabines decía que el pueblo es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible. Pues sí, sí. Y hoy nos han dado hasta con, no nada más atoles, sino hasta con la silla, ¿no? De la silla presidencial, con el concepto pueblo. Entonces, tenemos que recuperar el concepto ciudadanos. Somos ciudadanos de una república. Y yo le agregaría 2 cualidades más. Somos ciudadanos, somos contribuyentes y somos electores. Y somos electores, claro. Sí. Y tenemos que ser responsables, ¿no? Entonces, los ciudadanos, la república, la cosa pública que nos incluye a nosotros, eso que se llama política, ¿no? A mí la mejor definición de política, por lo menos la que más me gusta, es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt dice, la política es lo que es entre, el interés, lo que media entre los hombres. Este espacio que media entre nosotros y que nos reúne, pero al mismo tiempo nos diferencia, nos ubica. Yo no puedo ocupar tu espacio, tú no puedes ocupar mi espacio, pero los dos ocupamos este espacio, ¿no? Entonces la política es lo que media entre nosotros. Bueno, eso es la cosa pública. La cosa pública, nosotros incluidos en ella, es mucho más importante y mucho más fuerte, pues, que cualquier tropezón histórico. Hoy estamos viviendo momentos álgidos, pero no deja de ser un accidente histórico en la larga vida de México. Superable, dices. Superable. Va a ser difícil, nos va a costar mucho tiempo, va a haber muchos sacrificios, vamos a tener que pagar carísimo esto. Sí, hay quienes dicen que en estos 6 años México retrocedió 2 décadas, quizás hasta 3. Claro que sí, por lo menos en educación sí, y posiblemente en desarrollo y en presencia en el mundo. ¿En salud? En salud, en infraestructura, se dejó caer toda la infraestructura, carretera, urbana, aeroportuaria, en fin, ¿no? Hospitalaria, educativa. Nos va a costar mucho reconstruir México, pero vamos a salir adelante, sin duda alguna. Y esos obstáculos que López Obrador le impuso a su sucesora de último minuto, digamos, reforma al Poder Judicial que lo deforma, y militarización del país. ¿Con todos esos obstáculos los podemos saltar para recuperar a México? Pues quizás me tachen de ser muy optimista, pero yo creo que sí. Yo no veo a la reforma judicial como una reforma nada más al poder judicial y una venganza. Claro. No nada más, es decir, sí es eso, pero es mucho más. Es una reforma para acabar con lo que en Norteamérica se llama the rule of law, el régimen, el imperio de la ley. Uh-huh. Nosotros le llamamos aquí el Estado de Derecho, pero en realidad es acabar con una convivencia normada por una ley que te protege a ti y a mí y a todos. Es un hombre que no es que no respete a los jueces, es que los jueces son los que le han obligado a respetar la ley.
Y entonces, para librarse de tener que respetar la ley, pues se quiere librar de los jueces. Pero vayamos a tu pregunta. A pesar de eso, creo que sí se va a poder. ¿Por qué? Porque están muy mal hechas las dos reformas. Es decir, la elección de jueces va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo. Claro, quizás ahí esté la trampa. Como no se va a poder llevar a cabo, pues ellos van a nombrar a quienes quieran. Que de hecho, así como está la ley, ellos van a nombrar a quienes quieran. Sí. Es decir, si logran desarrollar las 20 y tantas leyes reglamentarias, van a nombrar a quienes quieran. Pero no van a lograr las 20 y tantas leyes reglamentarias. Y tampoco van a lograr estructurar a la larga la Guardia Nacional. Vamos a tener que regresar a las policías, porque se requiere no nada más hombres armados desfilando en camionetas por todo el país, ¿no? Se requiere investigación, se requiere inteligencia, se requieren sistemas computarizados, se requieren archivos, se requiere profesionalismo, se requieren ministerios públicos, peritos, en fin, ¿no? Y todo eso no lo vas a resolver con la Guardia Nacional solamente. Que tenemos el riesgo de que ya volvimos a empoderar de más a los militares, pues sí. Pero ya el siglo pasado los habíamos logrado acotar, ¿no? Y habíamos llegado a un equilibrio muy bueno para ellos y muy bueno para nosotros. Entonces no veo por qué no podamos hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Desde el 17 tenemos en la Constitución que el trabajo infantil está prohibido. Pero hay trabajo infantil, ¿no? Es un derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud es un derecho humano. Pues sí, pero no tenemos. El derecho a la educación, pues tampoco. El derecho a la vivienda, pues tampoco. ¿A la alimentación? A la alimentación, ¿no? Todos esos derechos están consagrados. Bueno, yo lo ejerzo bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero no la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces, una cosa es que lo consagres y otra cosa es que lo lleves a la realidad. Es muy curioso porque López Obrador cree que llevando un derecho a la Constitución va a ser inamovible, cuando él demostró que nada es inamovible. Llegó y echó para abajo todas las reformas de los neoliberales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y aquí hago un paréntesis porque me parece muy, muy curioso, ¿no? Vemos las cosas, pero como que no las profundizamos, ¿sí? López quiso llevar todos los programas sociales a la Constitución para que fueran inamovibles. Pero al ser inamovibles los programas y los apoyos sociales, nos están condenando a no salir de la postración en que hoy estamos. Lo lógico es, voy a hacer un programa social o muchos programas sociales para sacarte de la pobreza, ¿no? Y que ya no necesites apoyos. Pero querer eternizar los apoyos en la Constitución, pues es prácticamente declarar la esclavitud de todos los mexicanos al gobierno. Y eternizar a Morena en el poder. Y eternizar a Morena en el Porque poder. para eso sirven los programas sociales. Sí. Son electoreros, para que la gente vote por Morena y le sigan dando ese apoyo social. Hasta que se acaben los recursos. Lo cual no tarda. Luis, si me permites, hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos. No se vaya. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64,
Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros aquí en este índice flamígero de MXN Televisión. Conversamos esta ocasión con Luis Farías Mackey. Ahora sí lo pronuncié bien. Luis Farías Mackey. Nos conocimos, lo recordábamos hace un momento, allá por 1979, en la histórica 51ª legislatura. Su padre, Luis M. Farías, era por segunda ocasión coordinador de la bancada de las mayorías. Lo había sido en la legislatura 47, si no me equivoco, y luego en la 51ª, en la 51. Y por ahí andaba un joven muy inquieto, nada que hiciera de tareas oficiales, sino estaba analizando y estudiando el comportamiento de los políticos, de los opositores, por supuesto, pero sobre todo de los de la bancada que encabezaba su padre. Ahí nos conocimos. Y hemos seguido viéndonos, por fortuna, durante mucho tiempo, intercambiando experiencias. Y hoy me da mucho gusto que las intercambie también con usted. Luis, después de este breve recordatorio de nuestros años mozos, que te agradezco, ya lejanos, ¿cómo es el arribo de una presidente mujer? Y digo presidente porque no estoy de acuerdo con que también la Cuarta Transformación nos obligue a deformar el lenguaje. Es correcto. Mira, fue Hegel quien lo dijo. El que
te quiere imponer un lenguaje, te quiere imponer un pensamiento. Así es. Porque la palabra es el pensamiento verbalizado. Entonces, quien te quiere decir cómo debes de hablar, en el fondo te está diciendo cómo debes de pensar. Y Hegel decía, yo no voy a permitir que nadie me diga cómo hablo. Eso de entrada, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el español es una lengua que tiene sus propias reglas y tiene una lógica. No es cuestión de modas o de caprichos. Así que, bueno, pues es presidente, no presidenta o presidente. Sí, porque es un ente que preside. Ahora, si lo quieren feminizar, yo propondría presidentidad, porque es la identidad del que preside. Sería la presidentidad Sheinbaum. Sheinbaum, sí. Pero, en fin, por otro lado, yo no voy tampoco a decirle a las gentes cómo deben de hablar. El que quiera decirle presidenta, pues que se lo diga, ¿no? Claro. Con todo respeto, yo creo que no le faltamos el respeto al decirle presidente, ¿no? ¿Cómo lo veo? Veo que vamos a tener años muy difíciles. En lo internacional, en lo económico, en lo social, en lo político, inclusive en el medio ambiente, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Acapulco nos está diciendo, bueno, Acapulco por decir lo más vistoso, ¿no? Claro. Pero está Oaxaca, está Chiapas, está Veracruz, está Naucalpan, Quintana Roo, Ecatepec, en fin, las inundaciones no han parado. Empezamos el año con sequías y ahora estamos inundados, ¿no? Y hay sequías y hay inundaciones. Entonces, va a ser muy difícil porque aparte no va a tener margen de maniobra. Y por otro lado, yo creo que López Obrador, pues la sitió, ¿no? A mí me criticaron cuando yo en alguna ocasión dije, bueno, ojalá y le permita nombrar aunque sea su mucama. Me dijeron que exageraba, pero yo creo que me quedé corto. Y no sé si viste lo que pasó este fin de semana, pero al bajarse de un elevador, en alguno, creo que fue en Nayarit, porque ya ves que anduvo para arriba y para abajo. Sí. Sí. Evitando Culiacán. Evitando Culiacán, sí. Pero se metió un trabajador del Poder Judicial a hablar con ella, él intervino y luego le aventó al ayudante. Al jefe de ayudantes. Al jefe de ayudantes. Pero aquí lo más importante es que al final él la agarra y se la lleva así, pero se la lleva como quien agarra un... La jala. Sí, la jala. Pero como quien se lleva a un niño, ¿no? Vente para acá. Entonces va a ser muy difícil. Y se queja de que el presidente del gobierno español le falte el respeto a la señora Sheinbaum porque el presidente Pedro Sánchez lo dijo, está haciendo lo que López Obrador le dijo. Y entonces López Obrador reacciona y dice, la está minimizando, ella no es manipulable, etcétera. Pero lo que vimos este fin de semana saliendo de ese elevador es una manipulación física, la jala. Es una manipulación de hecho. Exacto. Sí. Pero además la trae ahí. Sí, no hay manera de que le pueda quitar la vista de encima. Yo creo que no hay gente ahorita más preocupada y llena de carga de trabajo que ella, y debiera de estar pues dedicada de tiempo completo a organizar su gobierno. Pero no puedes organizar un gobierno cuando andas de acompañante en una gira permanente con un presidente de la República. Del tingo al tango, como dijera mi abuela. Sí. Entonces va a ser muy difícil porque las condiciones no son fáciles en ningún frente y no va a haber recursos. Entonces, cuando tenga que recortar programas sociales... Y por el contrario, está ofreciendo uno adicional, ¿no? Para mujeres mayores de 60 años ahora. 60 años, sí. Entonces, no sé de dónde le va a sacar el dinero. ¿De dónde? Ya por ahí hay algunos indicios de muchos billetes nuevos en circulación. Billetes de 500 y de 1,000, sobre todo. Se ha hecho la denuncia en redes sociales, Sí, lo cual a muchos nos hace pensar que
como sucedió en algún momento en el pasado, Echaron a andar la maquinita. echaron a andar la maquinita de hacer billetes. Lo que va a provocar además una inflación terrible en los próximos meses. Así es. Así es. Y Ahora, primero los pobres son quienes van a pagar. sí, pues haciendo justicia a su lema, ¿no? Primero los pobres, decir, los primeros que van a resentir esto, que ya lo están resintiendo, son los pobres, ¿no? Brevísimamente me regreso a Acapulco. A Acapulco le metieron mucho dinero, primero en efectivo a la gente, para que bueno, pues, pudiera tener un momento de esperanza, ¿no? Pero tú hablabas con la gente, te decía, no, aquí me acaban de pagar 70,000 pesos. Ningún presidente me había dado. Sí, pero ¿y ya tienes techo? No. ¿Y ya tienes agua potable? No. ¿Y tienes drenaje? No. ¿Y ya tienes luz? No. ¿Y ya limpiaron de escombros tu calle? Tampoco. Pero tienes 70,000 pesos. Fueron y se compraron una televisión o un radio y se gastaron los 70,000 pesos en, vamos a poner, el que bien lo administró en 3 meses. Y luego más o menos le dieron una manita de gato para las elecciones. Pero fue un gasto electorero. Cuando viene otra vez la lluvia, pues resulta que no limpiaron las alcantarillas. Los drenajes tapados. Estaban tapadas. Pero porque era lo primero que tenían que haber limpiado, no, porque eso no se ve. Entonces limpiaron por arriba, como decía mi mamá, por donde ve mi suegra, ¿no? Como decía también una amiga, por arriba mucho lujo y por abajo el reborujo. El reborujo, sí. Entonces, todo esto va a empezar a salir y va a ser muy difícil para la próxima presidente. Pero además, pues yo creo que va a tener un reto muy importante para poder definirse. Ella forjó su carrera y su candidatura en lo que le pedía López, lealtad ciega, ¿no? Pero cuando tú vas al frente, pues no puedes darle la lealtad a nadie más, porque ya no hay nadie más. Tú eres el que estás hasta arriba y vas guiando a todos. Ya no hay más que Diosito, ¿no? Y ella es atea. ¿Mandé? Y ella es atea. Y ella es atea. Entonces, no te puedes voltear y decir, permítame un momento, voy a consultar. No. El otro día hablaba con un viejo hombre de izquierda, muy querido él, y nos contaba que en una reunión hace muchos años, en pleno 88, estaban discutiendo fuertemente con Cuauhtémoc, que era el candidato, y que en un momento dado dijo, permítame un momento, voy a consultarle a mi mamá. Y se bajó a consultar, o se subió a consultarle a su mamá, la señora estaba arriba. Dice, ahí se acabó para mí Cuauhtémoc. Claro. Bueno, traigo esto a colación porque ella no va a poder decir, permítame un momento, voy a ir a consultarle al voy a la chingada y regreso. Voy a la chingada y regreso. Y ni tiempo le va a dar, además, aunque quisiera. Hay cosas que tienes que decidir en este momento, no hay margen, ¿no? Entonces, eso... Oye, Luis, pero tiene a Andy. Y Andy es todo un personaje por ahí. Uh-huh. Alguna vez me relataron algo que sucedió en esas afamadas e inservibles reuniones de seguridad de las 6 de la mañana, que estaban discutiendo sobre un tema. Le preguntaron a López Obrador su opinión. Y entonces él dijo, déjenme hablarle al experto. Tomó el teléfono, le marcó a Andy y le dijo, hijo, ¿qué piensas de esto? Ante la estupefacción de los secretarios ahí presentes, el de la Defensa Nacional, el de la Armada, Seguridad, Gobernación, etcétera, Andy fue quien tomó la decisión y se la transmitió a su padre. Entonces, con esa gran experiencia que tiene este joven Andrés Manuel Jr., pues seguramente Claudia Sheinbaum, a quien va a recurrir, va a ser al secretario de organización de Morena, no al papá. Porque, acuérdate, es Dios Padre,
en Palenque, Dios Hijo en Marena y un espíritu, no sé si santo, en Palacio Nacional. En Palacio Nacional. Y te oigo y te iba a interrumpir para decir, no le va a preguntar. ¿Le va a ordenar? Le va a ordenar. Es decir, él le va a ordenar a ella. Y puede que así sea. ¿Por cuánto tiempo? Ella va a permitir que ya no Andrés Manuel padre, sino Andy, ¿sí?, le diga qué es lo que tiene que hacer. Nuestra directora aquí en MXN Televisión, Lilia Arellano, dice, y lo dice una mujer, que ella espera que reaccione como vieja. Así dice mi señora. Que ojalá reaccione como vieja. Así dice mi señora, exactamente, sí. Yo lo que veo es de que tarde que temprano ella va a tener que definirse. Y se puede definir como seguiré siendo leal hasta la muerte y es un honor estar con Obrador o estar con Andy, ¿sí? O se puede definir y decir, perdonen, pero yo tengo que cumplir al mandato de los mexicanos en las urnas. Y tengo que resolver los problemas. Y aquí parece que me voy a salir del tema, pero no. López Obrador es un genio de la comunicación. Absolutamente. Y nos ha mantenido ocupados, distraídos, enfrentados, idiotizados con sus mañaneras. Pero ese fenómeno es único, no se va a volver a dar. Entonces ella no va a tener ese instrumento para distraernos, ¿no? En dónde quedó la bolita. Y va a tener tarde que temprano que enfrentar la realidad ella sola. Y ahorita recuerdo pues lo que decía Díaz Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz decía, y lo dijo muchas veces en sus discursos, ¿no? Yo había estado muy cerca de varios presidentes, ¿no? Pero el momento en que el ya expresidente López Mateos se despidió de mí en Palacio Nacional y salió por la puerta del despacho presidencial y me quedé yo solo, en ese momento sentí el peso de la responsabilidad de México. En algún momento le va a caer ese peso a ella. ¿Cómo va a reaccionar? No lo sé, porque ha sido tan leal, tan fiel, que se ha convertido en una efigie. Yo no la he podido leer, pero en algún momento vamos a conocer realmente a Claudia, ¿no? ¿Quién será la rijosa del CEU o la sumisa del Obradorato? O una mujer que sienta sobre sus hombros la responsabilidad de ser la primera mujer presidente de México. Ojalá. Ojalá. No, aquí debo ser, contrario a lo que dije en la primera parte de nuestra plática, aquí yo no soy tan optimista. No creo que ella vaya a tener grandes cambios. Pero no es una cosa de fe. Yo siempre he dicho que gran parte de nuestro problema político es de que nuestros analistas analizan lo que quieren que sea. ¿No? Es que debió de haber hecho esto. El wishful thinking. El wishful thinking. Y no analizamos lo que es. Y hoy por hoy lo que tenemos es una efigie, un misterio, una máscara, ¿no? Y yo no quiero llevar esto a, bueno, yo quisiera que realmente ella fuera así o asado, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Prefiero esperar, porque ahorita no tengo datos de la objetividad para decirte qué es lo que vamos a encontrar tras de esa máscara que ella se ha impuesto. ¿Una especie de protección frente a López Obrador? Sí. Sí, como una máscara de catcher, ¿no? Para que no le pegue de lleno el Obradorato en la cara. Sí, pero aparte para no expresar lo que ella piensa. Es decir,
es probable que ella esté obnubilada y embelesada con López Obrador, o que lo odie. Que debe ser muy difícil no poder ni ir ni al baño sola. Que te jale. Que te jale, que te abrace y que te bese, ¿no? Y que te diga, mañana aquí, bueno, ya no vamos a hacer giras. Bueno, mejor sí. Pero ya se habían despedido. Sí, pero no importa, mañana volvemos a las giras. Y ahí va, ¿no? Bueno, puede que ella esté feliz, pero puede que no. Y como no lo puede mostrar, pues se convirtió en una máscara. Qué interesante, Luis. De verdad. Ha sido muy aleccionador platicar contigo. He aprendido, de verdad, muchas cosas. He visto tu óptica de los asuntos públicos y la verdad me complace mucho que los compartas con nosotros. Al contrario, estoy muy agradecido de estar aquí y de poder aportar algo. Creo que gran parte de lo que nos hace falta en México es, para salir de esta crisis política de la que hablé en un principio, tenemos que cambiar el análisis político. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque yo siempre he pensado que 68 nos hizo reaccionar políticamente. Luego, la primera gran devaluación de los últimos tiempos, que fue la de Luis Echeverría, nos hizo reaccionar económicamente. Y el sismo de 85 nos hizo reaccionar como sociedad. Pero perdimos todo eso. Sí. Lamentablemente lo hemos perdido. Sí. El otro día encontré en Byung-Chul Han una palabra una tesis que me llamó mucho la atención, pero no la desarrolla. Él habla de la desnarrativización. Nosotros hemos desnarrativizado nuestro pasado. No tenemos narrativas que nos liguen con el pasado para entender el pasado, porque lo deformamos. Por supuesto que el 68 fue un despertar, pero no supimos convertir ese despertar en un nuevo pacto político. Así es. Lo decías hace un rato. Sí. Luis, pues se nos agotó el tiempo. Desgraciadamente. Esperemos que ahora que se quite la máscara, vengas y nos platiques qué ves. A ver qué encontramos. Ojalá. Ojalá. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, así como nuestro invitado, y lo espero la próxima semana en otra interesante charla. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.